Entonces vamos a ver, como otra clase, hoy vamos a hablar sobre la sangre. Vamos a hablar sobre el sistema hematolinfoide. Ok, vamos a ver cómo resulta este asunto. Pues, a ver, no funcionó. Vamos a abrirlo acá. Creo que ya se ve. Ok. Bueno, esta clase es larga. Yo tenía una clase básica sobre esto, bastante dirigida. Traté de meterle varias cosas más extra que yo creo que son afines para los tiempos actuales. Logré meter algunas, pero no pude, pues, incluir todas porque de verdad que, pues, está pesado, ¿no? Entonces, pues, van a haber ciertos temas que no voy a tocar y bueno, eso les tocará a ustedes revisarlos por su propia cuenta. Lastimosamente no alcancé, traté de cumplir con todos los objetivos, pero bueno, se puso pesado el asunto y pues no lo logré. Pero bueno, creo que con lo que tengo, pues, amplié bastante y creo que pues por el momento es suficiente. Porque igual todo este tema de la sangre, tú lo volverás a ver de alguna u otra forma en tus cursos de fisiopatología, en tu curso de medicina interna, pediatría, inmunología también, y obvia y definitivamente pues hematología. Por lo tanto, pues yo voy a hablar hoy de muchas cosas en una sola clase. Realmente, pues lo más correcto sería agarrar esta clase, pues, y seccionarla todo por temas, pero bueno, eso no me corresponde a mí. Por eso es que tú puedes, si lo quieres ver así, lo que vamos a ver hoy son generalidades de esta enfermedad de hematolinfoides y bueno, ¿no? Para que tú vayas, pues, aprendiendo los nombres y sus características básicas. Bien, asumo que ya tú conoces bien tu sangre, tienes que estar clarito hasta este punto todas las funciones de las células de la sangre, todo lo que es línea roja, línea mieloide y todo lo que es línea de megacariocitos. Tienes que estar clarito en eso, pues porque si no, pues esto se te va a hacer muy difícil. Así como ya lo hago en la analogía a veces, otra causa súper común de consulta es que el paciente, sobre todo son mujeres más que hombres, ¿no? Son una mujer se siente mal, no mejora, se siente cansado. Lo primero que tú haces, entre otras cosas, es tomar un hemograma. Y el hemograma dice, la paciente está anémica. ¿Ok? Entonces hay que estudiar la anemia. O sea, la anemia es extraordinariamente común. Pero bueno, lo que hay que ver es que hay varios tipos de anemia, ¿no? La anemia no es una sola enfermedad. Por eso es que ahí yo le voy a hablar ciertas cosas aquí, pero realmente hay una sola clase que nos habla de el abordaje de las anemias como tal. Eso, repito, yo soy patólogo, realmente eso forma parte más de un curso de tipo clínico, pues que eso no es de mi área, ¿no? En la segunda parte de la clase vamos a hablar un poquito de los leucocitos. Ahí lo más importante son las proliferaciones neoplásticas. Todo lo que son leucemias y linfomas, vamos a hablar ciertas cosas de ellos, no todas, porque repito, es inmenso el temario. Y lo último que vamos a ver es un poquito las plaquetas y los trastornos hemorrágicos, un poquito, ¿no? Porque eso sí no es del patólogo, o sea, realmente esa parte es full clínica, ¿no? Entonces, tienes que entender estas células, de dónde surgen, cuál es su función y también dónde se destruyen para entender cómo funciona entonces este asunto. Bueno, vamos primero a ver nosotros el tema de la serie roja, o sea, de los eritrocitos. Y la enfermedad más común aquí, sin lugar a dudas, es la anemia. Repito, la anemia consiste en que por alguna razón tú pierdes eritrocitos, tú pierdes hemoglobina y de forma secundaria tú pierdes entonces capacidad para transportar oxígeno hacia tus tejidos. ¿Por qué estás perdiendo eritrocitos? Bueno, lo lógico sería pues por un sangrado, eso sería bastante evidente. Lo otro sería que por alguna razón tú estás destruyendo muchos eritrocitos en el vaso, por ejemplo. O lo otro pudiera ser que en tu médula ósea hay un problema con la eritropoiesis. Quizás hay un problema con la eritropoyetina que nosotros conocimos en la clase anterior. Si yo por alguna razón, yo que soy una persona sana, si por alguna razón yo estoy perdiendo eritrocitos, mi eritropoyetina va a mi médula ósea
y estimula para que mi médula ósea tenga una hiperplasia que compense. ¿Ok? Eso es lo que hace una médula ósea sana. Entonces, digamos que aquí lo que puede pasar también es algún tipo de problema con la médula ósea que ella pues no puede producir eritrocitos. O sea, eso puede ocurrir, ¿no? Vamos a ver que definimos la hematopoiesis como un proceso que se da en la médula ósea principalmente, pero existe también el concepto de la hematopoiesis extramedular. O sea, yo he visto, por ejemplo, megacariocitos en hígado, en ganglios y teóricamente también en el vaso, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, estos órganos linfoides también se pueden reclutar para que, pues, cumplan con esa función de hematopoiesis. Y la contraparte de la anemia es la policitemia. Hay mucho eritrocito. Eso también es patológico y vamos a ver generalidades al respecto. Como te dije, ¿no? Si yo por alguna razón estoy sangrando, vamos a usar un ejemplo posible. A ver, ¿qué se me ocurre a mí? ¿Qué se me ocurre a mí? ¿Por qué yo sangraría? Porque no pusiera en peligro mi vida. Bueno, vamos a usar el ejemplo de la mujer embarazada, porque realmente el embarazo no es una enfermedad y cuando tú rotes obstetricia, tú vas a ver que el parto es igual a sangrado. Eso sangra, 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 sangra. Y bueno, teóricamente la mujer se adapta durante todos esos 38 semanas, se prepara para sangrar. Por eso es que la bulimia de ella va a aumentar. Punto es que si la mujer sangra más de lo debido, de lo esperado, entonces su médula ósea tiene que responder. Su médula ósea tiene que producir muchos eritrocitos. Y en esa producción masiva y acelerada de eritrocitos, puede que algunos eritrocitos que no han terminado de madurar se fuguen a la sangre periférica. Esos eritrocitos son los reticulocitos, esos eritrocitos inmaduros. Serían los reticulocitos. Cuando tienes mucho reti en sangre, quiere decir que la médula ósea está disparando rápidamente eritrocitos y se le están yendo sin querer queriendo algunos reticulocitos. Quiere decir que la médula ósea funciona bien y la médula ósea está tratando de compensar. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tú ves reticulocitosis, eso te indica a ti que esa médula ósea está tratando de compensar una disminución aguda de la masa eritrocitaria. Cuando tú des tu curso de hematología, cuando te hablen con más detalles del froti de sangre periférica, tú vas a ver que el eritrocito hay que evaluarlo en cuanto a su morfología. Por eso es que yo aquí pues hago mucho énfasis en conocer el tamaño de ellos. 725, 735, más o menos ese es el rango, ¿no? De manera que tú sabes cuándo uno es chiquito o cuándo uno es grande. La forma también hay que ver si es una forma que está conservada y también el color. Que hay unos que son hipercromáticos, otros que son hipocrómicos. Eso puede variar. Hay otras variables como estos volúmenes o concentraciones de eritrocitos que pues yo sé que eso hay cálculos manuales, pero hoy en día cuando tú tiras un hemograma, pues el equipo automatizado te calcula esto de alguna u otra forma, todo eso. Y tú prácticamente pues solamente tienes que analizar el valor en la hoja y correlacionarlo con tu paciente. La hemoglobina, pues el hemograma va a variar de laboratorio en laboratorio. Estos son los valores que el libro usa. En un hombre lo normal serían, según el libro, 13 a 16, una mujer pues de 11 a 15. La mujer esencialmente pues puede tener 2 gramos menos de hemoglobina que el hombre y eso pues en teoría es normal. Todos estos volúmenes corpusculares, eso lo suele calcular la máquina. Repito, eso tú lo debes ver con más calma en tu curso de hematología. Y mira que con esta tinción de azul cresil brillante, ves los eritrocitos, ¿no? Pero estos que están con una flechita no son los reticulocitos. Hay muchos. Y entonces, pues, eso te indica a ti que probablemente ese paciente, pues, esté perdiendo eritrocitos por alguna razón que veremos más adelante de forma aguda. Bueno, ponte que tú estás en tu consulta externa, porque pues, repito, aquí la mayoría van a ser médicos generales. Estás en tu consulta externa y te llega un paciente, pues, con síntomas inespecíficos. El tipo dice, no, es que me siento mal, no, es que me siento, de busca más agua, no es que me siento débil, no, es que me siento intranquilo. O sea, el tipo no se está muriendo, tipo, tipe, o sea, no me interesa si es hombre o mujer, la persona no se está muriendo,
pero bueno, se siente mal, se siente débil, se siente decaído. Y bueno, pues está bien que tú vengas a buscar solución a tu problema en la consulta, porque lo que estaría mal es que entonces esa persona esto llegara pues muy descompensada al cuarto de urgencia. Eso es cierto, ¿no? Tú vas a ver en tus otros cursos que lo que buscamos nosotros no es curar ni tratar, nosotros buscamos es prevenir. Entonces, qué bueno que este paciente llegó aquí, todavía puede caminar, todavía pues está tranquilo, etcétera. No es que llegó mínimo al cuarto de urgencia muriéndose. Bueno, le toma su presión, su frecuencia cardíaca, pues normal, peso, talla, pues nada, del otro mundo. Esto, y lo otro que hace, pues seguidamente, bueno, vamos a pedir laboratorio, pues si te interesa después una placa de tórax. Placa de tórax, no me preguntes de eso porque yo no sé absolutamente nada de radiología, que yo no sé nada de radiología. Y entonces, pues, ahí vas a comenzar tú el estudio de tu paciente, porque te va a llegar el hemograma y lo que repito, si tú pides un hemograma, pues lo tienes que evaluar, ¿no? Y que, bueno, échale tierra a eso y manda al paciente, no sé, no está muriendo, así que salida. A ver, Génesis Saray, ¿qué pasó? Ah, no, no, profe, ya volvió la diapositiva. Es que en antes no se estaba proyectando. No, tranquila, es que yo estaba hablando acá de esto. Pasa que no sé por qué la barra esta de control, es que yo creo que tengo la pantalla muy aumentada, como sea, como yo estoy más que medio ciego, y creo que la aumenté mucho y pues los comandos ahora no me salen, pues está fregado el asunto. No importa. Bien, le mando un hemograma y la hemoglobina está en 10. Ya sea mujer o hombre, eso está bajo. Y bueno, esa hemoglobina en 10 de alguna u otra forma explicaría lo que está sucediendo. Y ahora, ¿por qué ese paciente está anémico? Yo le pregunto a la persona, ¿tú estás sangrando por algún lado? No, no que yo sepa. No consigno eso. Entonces hay que estudiar la anemia, ¿no? Hay que abordar esa anemia. Nosotros vamos a ver que existen para abordar la anemia otros laboratorios que complementan, que mide el hierro. De hecho, la anemia por déficit de hierro es la anemia más frecuente. Eso se cura con suplementos. Tienes que también medir las bilirrubinas. Recuerda que la bilirrubina está dentro del eritrocito y si ésta se libera, esto quiere decir que el paciente está destruyendo eritrocitos. Hablando de la bilirrubina no conjugada, por cierto, ya tú sabes que pues la conjugada tiene que ver con enfermedad hepática. Esta aptoglobina está alterada cuando el paciente tiene algún tipo de enfermedad crónica de base, la que más te guste, y esta lactato deshidrogenasa o LDH es un marcador inflamatorio. Entonces, estas se pueden alterar en algún tipo de anemia hemolítica. Hemolítica, mira, aquí me acompaña aquí. Hemolítica quiere decir que por alguna razón el paciente está destruyendo eritrocitos. ¿Sí o no, Champi? Dilo. Está destruyendo eritrocitos. Hay muchas causas. Una que es importante estudiar es si el paciente pues tiene algún tipo de autoinmunidad que condicione que ese paciente pues esto esté anémico. Esto pues, eso repito, eso sí es parte de la inmunología. También hay esta anemia que es importante, que es por deficiencia de folato o de vitamina B12. Esa, la clásica, es la anemia megaloblástica perniciosa. Vamos a estudiar más de ella más adelante. Lo otro es, por ejemplo, hay que ver si la hemoglobina de ese paciente es normal. Eso, la enfermedad clásica, que es una hemoglobinopatía, donde la hemoglobina es anormal. La clásica es la anemia falciforme. Y esta prueba de Coombs complementa el tema si tú buscas una anemia autoinmune. Eso lo voy a mencionar porque reitero, esto, yo ni me acuerdo de eso ya. Eso es más que todo un tema de hematología, de hecho, de laboratorio de hematología. Yo no me acuerdo nada de eso, ¿no? O sea, yo tampoco, tú sabes, yo no voy a predicar aquí que yo me las sé todas, de ninguna manera. Bien, lo otro es ver, tú pides un hemograma, él te mide todo, te mide los rojos, los leucocitos y las plaquetas. Hay que ver si las cuentas están caídas todos o si solamente tienes una cuenta caída de forma aislada. O sea, si tú tienes un paciente, por ejemplo, bicitopénico,
o sea que tiene dos cuentas caídas, o sea que el tipo está anémico y está leucopénico, o sea, tiene dos bajas, esa es la famosa esa visitopenia. Tú me preguntas a mí, yo qué pienso, Chuzo, ¿qué cosas causan visitopenia? Así de forma común, chaundengue, por ejemplo, ¿no? Y ahora, si tú tienes todo caído, todo en el piso, tú estás pancitopénico, ¿ok? Pan de todo, cito de células, penia de ausencia. Pero cuando tú tienes una pancitopenia, tú lo que piensas es, ajo, algo está pasando con esa médula ósea, ¿ok? Algo que hay que evaluar, o sea, algo neoplásico o un problema que le evita a la médula, pues, sintetizar sus elementos maduros. ¿Qué pasó, Angie Ward? Profe, usted mencionó algo de la bilirrubina no conjugada. ¿Esa tiene que ver en la anemia por los niveles de bilirrubina o cómo era? Ok, la bilirrubina se conjuga en el hígado, ¿ok? Si tú tienes aumento de la bilirrubina conjugada, tienes un problema con el hígado. ¿De dónde viene la bilirrubina? De los eritrocitos. Si tú agarras un eritrocito y ¡pum! Lo abres, salen las tripas y entre otras cosas sale bilirrubina no conjugada. O sea, cuando tú tienes ese aumento de la no conjugada, tú piensas en que hay una enfermedad que está destruyendo eritrocitos, o sea que hay hemólisis, ¿ok? Entonces es importante solicitar ambas, ¿ok? La bilirrubina no conjugada, cuando está aumentada, indica hemólisis y la conjugada, cuando está aumentada, indica problemas a nivel del hígado como tal. Eso siempre se piden las dos. Bien, obviamente tu paciente con 10 de anemia está cansado, está pálido, se siente ahí medio mareado, pero no se va a morir por eso. Hay anemias que sí son más peligrosas, depende, por ejemplo, tiene 10 de hemoglobina, no es lo mismo que 5 de hemoglobina. Tampoco, también tienes que ver, por ejemplo, si el paciente está sangrando, no es lo mismo un sangrado que sea como una gotita, 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 a que sea un sangrado violento como el que te describí yo en el contexto de la mujer que da a luz. O hay que ver cuál es la causa subyacente de esto que está pasando. Bueno, mira, si mi hemoglobina normal, pues la última que yo me hice estaba bien, 14, 15, eso está bien. Y bueno, por alguna razón, la que más te guste, una razón con solución, por cierto. Yo ahorita mismo caigo en una hemoglobina en 10, ¿ok? Y bueno, quiere decir que tengo menos eritrocitos en mi sangre circulando. ¿Cómo yo haría para sacarle el máximo a esos 10 eritrocitos que tengo? Bueno, lo primero que tengo es que recircularlos rápido. ¿Cómo los recirculo más rápido en todo el cuerpo? Aumentando la frecuencia cardíaca. Lo otro es que tengo que captar más oxígeno. O sea, yo respiro unas 20 veces por minuto máximo. Entonces, el paciente está respirando mucho más rápido, o sea que está taquipneico para captar más oxígeno del aire ambiente. Por eso es que el paciente, por ejemplo, yo estoy aquí tranquilito ahorita, fuera de que estoy aquí hablándoles a ustedes, pero si yo me mido, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, o sea, obviamente si yo dejara de hablar, o sea, como yo hablo, sí puede que esté aumentada, pero yo estoy seguro que ustedes están tranquilitos en su casa, ya sea sentados o acostados, o bueno, asumiendo que están, whatever, es su problema, no mío, tu frecuencia cardíaca está bajita y tu respiratoria también está normal. No bajita, está normal todo, ¿ok? Pero si tú fueras anémico, tu corazón te tucu, 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 pero en reposo, ¿ok? En reposo, no, por ejemplo, haciendo ejercicio porque eso no cuenta. Hace un paciente que está taquicárdico en reposo, eso hay que estudiarlo por anemia. Taquicárdico, está respirando rápido. Eso es un indicativo de anemia. O sea, tu frecuencia cardíaca en reposo no debe ser mayor de 100. Si tú estás en reposo y tú estás taquicárdico, una causa lógica de eso sería la anemia. Y también estás taquipneico. Entonces tú inténtalo. Trata de respirar por los próximos 3 minutos, 30 veces por minuto. O sea, créeme que vas a estar cansado, ¿ok? Porque eso fatiga, eso agota. Entonces que el paciente anémico, entre otras cosas, también está todo débil, está todo cansado, porque eso de mantener la frecuencia cardíaca alta y la respiratoria, eso consume bastante energía. Entonces, eso son cosas que orientan desde el punto de vista clínico a una potencial anemia. El paciente está pálido, ¿por qué? Porque él agarra todos sus eritrocitos y los deriva a los órganos más importantes.
ponle nombre cerebro y corazón. O sea, en ese momento la irrigación de mi mucosa oral no importa. Más importa es derivar esa sangre al cerebro. Por lo tanto, pues tú vas a ver que el paciente puede que esté pálido, ya te dije, y fatigado y cansado porque el tipo anda con ese corazón a 1000 y respirando a 1000. Son mecanismos iniciales compensatorios para soportar una anemia, compensatorios en un momento. ¿Ok? Eso no te va a resolver el problema a la larga, a menos que tú trates la causa de fondo. A ver, Génesis, Saray, Otero, Grael. Profe, el paciente también puede que esté como un poquito más frío en estos casos de anemia. No estoy seguro, o sea, si está frío o no, pues yo no, si el tipo está frío o no, pues yo no cambiaría mi impresión. Son signos inespecíficos, o sea, puede que esté sudoroso, eso sí, y lo sudoroso lo ponga esto frío, eso es lo que sí te puede pasar. Por eso pues, está bien anémico, ¿no? Eso sí es verdad, si está frío es porque está sudando, y eso sí puede ocurrir. O sea, pero estamos hablando ya de cosas bastante más, anemias más violentas, pero pensándolo bien sí se puede, sí se puede. Así como cuando tú vas a vomitar, por ejemplo, que te pones a sudar, te pones frío, ¿no? Eso es por el sudor ese en ese momento. Y lo otro, si hay hemólisis, el paciente va a estar eventualmente ictérico. El mejor ejemplo de eso es con el paciente con anemia falciforme, que tú vas a tener que ver en tu rotación de pediatría. Los niños esos están amarillos. Pues recuerda, esos están amarillos a punta de bilirrubina no conjugada. Bien, vamos a ver las más lógicas, las más obvias, que son las anemias por hemorragia. Digo, esto es evidente, ¿no? Tipo se fractura y sangra, pues es evidente, entre otras cosas, porque él va a estar anémico. El problema aquí es que el paciente te tolera hasta un 20% de pérdida de volumen. Más del 20% el paciente se va a chocar. Chocar quiere decir que va a tener un colapso cardiovascular, no va a poder mantener la presión arterial y necesita entonces resucitación con líquidos. Lo que es más común es un sangrado crónico, por ejemplo, una úlcera por Helicobacter pylori que sangra poquito a poquito, ¿ok? Entonces el paciente va a tener una anemia por deficiencia de hierro en esos casos. ¿Dónde más se ve? Bueno, un paciente que tiene un cáncer colorectal que sangra, ¿ok? Poquito, poquito, poquito va a estar anémico. Y el otro ejemplo que pues usted se puede identificar más es una mujer que tiene periodos menstruales muy abundantes, que sangra mucho durante el periodo menstrual o tiene sangrados irregular, pues interperiodo. Entonces, eso también es otra causa de anemia por un sangrado crónico. ¿Ok? Entonces, en una persona previamente sana, esos sangrados crónicos se compensan con la eritropoyetina. ¿Ok? Recuerda que el paciente, la teoría dice que si yo tengo menos eritrocitos, disminuye mi capacidad de transporte de oxígeno y eventualmente yo voy a tener grados variables de hipoxia. Eso estimula a que el riñón comience a sintetizar y liberar un montón de eritropoyetina que va entonces a mi médula ósea y estimulará la producción de eritrocitos, eventualmente, hasta 7 días más o menos. Eso compensaría el problema en una persona previamente sana si el asunto es crónico. Obviamente, si la cosa es aguda, no va a funcionar así. Bien, vamos a pasar a otro siguiente, que es la anemia hemolítica, ¿no? Esa palabra hemólisis. Eso es destrucción de eritrocitos. La pregunta aquí es, ¿y por qué el eritrocito está siendo destruido? Recuerda que normalmente tus eritrocitos y los míos deben vivir aproximadamente unos 120 días. Llegados a ese punto, sus componentes se deterioran y entonces son atrapados en el vaso y en el vaso van entonces a ser destruidos. ¿Ok? Entonces, teóricamente en esa anemia hemolítica, donde la destrucción de eritrocitos es acelerada, nuevamente aquí habrá la liberación de eritropoyetina con eventual liberación de reticulocitos a la sangre periférica. Supuestamente en esta tinción de esto es un RAI, en un frotis, teóricamente estos que son un poquito más azulitos deben ser reticulocitos, ¿no? Pero bueno, realmente yo creo que es más correcto verlos a ellos con tinciones especiales. Ahí está la supravital esa de metil en blue y el azul cresil brillante. Bien, entonces
En el paciente con hemólisis, aparte de tener reticulocitosis, tú vas a la médula ósea y debe tener sobreestimulación de la serie eritroide. A veces que el asunto se pone tan delicado que el paciente tiene hematopoiesis extramedular. Por ejemplo, ¿qué hay aquí a la derecha de nosotros? Esto es un ganglio, ¿ok? Es un ganglio linfático normal. Y estas células que están aquí, ¿cuáles son? Esta. Son megacariocitos. Dice Chusi, pero ¿qué hacen unos megacariocitos fuera de la médula ósea? Entonces, eso corresponde con hematopoiesis extramedular. Son megas. Bien, esta que era la tinción suprarbital, que es el metil blue, es para demostrarnos la presencia de un montón de reticulocitos en sangre, que aún tienen algo de RNA residual en el citoplasma. Entonces, repito, como tú ves mucho reticulocito en sangre, quiere decir que el paciente está perdiendo agudamente sangre, ¿okay? Está perdiendo agudamente eritrocitos. Una causa es que incluiría esto es la hemólisis. Bien, entonces, puede entonces haber hemólisis extravascular. O sea, hay que analizar por qué el paciente está destruyendo eritrocitos. Cuando hay hemólisis extravascular, o sea, que ocurre fuera de los vasos sanguíneos, tenemos que pensar en normalmente qué pasa con el eritrocito, dónde se destruye. Recordemos que esto ocurre en la pulpa roja del vaso, en los cordones de Billroth. Entonces, el eritrocito llega, no puede sobrepasar esos cordones de Billroth y entonces cuando él se queda atascado, el vaso detecta que este eritrocito es anormal y entonces los macrófagos esplénicos llegan y se fagocitan ese eritrocito. ¿Ok? ¿Quién no logra este paso? Un eritrocito viejo de más de 120 días o un eritrocito que tenga una membrana celular defectuosa. ¿Ok? Entonces, si tengo yo eritrocitos con membranas defectuosas, mi vaso va a comenzar a funcionar en exceso. Y entonces este paciente se va a poner con esplenomegalia, producto de un vaso que está hiperfuncional. Entonces, si mi vaso está hiperfuncional, en este sentido, quiere decir que yo estoy comiendo eritrocito que da miedo y liberando bilirrubina que da miedo. Por lo tanto, esto que está acá suele estar correlacionado con un paciente ictérico. Eso que estás viendo ahí ocurre, eso que te estoy tratando de explicar yo, es lo clásico que ocurre con un paciente con anemia falciforme. Entonces, el vaso está hiperfuncional, estás destruyendo eritrocitos que da miedo y se está liberando un montón de bilirrubina a la sangre, en este caso no conjugada, por eso es que el paciente debe estar ictérico, ¿no? Y ese exceso de bilirrubina, para variar, también se acumula como pigmento en la vesícula biliar y te puede hacer este paciente con litiasis secundaria a ese exceso de pigmento. Entonces tienes un problema con el vaso, ¿no? El vaso está destruyendo eritrocitos, pero ¿el vaso es el malo o entonces quién es en este caso el malo? Recordemos nuestro vaso. Déjame tener aquí, Brian, y ya voy contigo. Recordemos nuestro vaso. Está la pulpa roja, que son puros sinusoides esplénicos llenos de eritrocitos que están siendo atrapados. Y está la pulpa blanca, que está representada por el tejido linfoide. A ver, Brian, ¿qué pasó? Escucho, Profe, una Brian. pregunta. ¿La anemia falciforme puede causar obstrucción? Obstrucción vascular, claro que sí puede. Por supuesto que puede. Se Eh, atascan todos los electrolitos eso en los vasos sanguíneos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? no, porque había leído sí, pero si hay disminución de los eritrocitos, no debería no atascarse si hay menos cantidad. Vale, eso O lo vamos a sea, ver ahorita. Ahorita yo voy a hablar como tal de la anemia falciforme y para mostrarte ahí cómo es que se da ese fenómeno. No adelantame. ah, Mm. Y esto es lo que tiene el paciente que está ictérico, ¿no? Tiene las escleras amarillas en un principio. Eso es como lo más fácil de evidenciar. Repito, ictericia no es igual a hemólisis. Ictericia es igual a muchas cosas que incluyen también hepatopatías agudas o crónicas y también involucran a la hemólisis. Como tú ves esto, hígado. Hígado y destrucción de
eritrocitos. Bien, la contraparte es la intravascular, la hemólisis intravascular, que como dice aquí, literalmente el eritrocito explota dentro del vaso sanguíneo. Esto es una cosa grave. Lo que más yo he escuchado relacionado con esto es un paciente con un reemplazo valvular en, obviamente, el corazón. Es un cuerpo extraño que el eritrocito pasa por ahí y se rompe por una fuerza mecánica. Rompe el eritrocito y libera es un montón de hemoglobina a la sangre, tanto así que puede haber hemoglobinuria, de repente orina hemoglobina. Pero esto no es tan común. O sea, esto tiene que ser una cosa muy marcada, muy violenta, mucha turbulencia, un agente físico o bioquímico tóxico muy potente, solamente para mencionarlo. ¿Okay? Lo más común es que en la hemólisis, lamentablemente el responsable sea el vaso. Por eso es que en ciertos escenarios la solución es quitar el vaso. Entonces, por eso es que hay que sopesar. Bueno, quito el vaso, se para la hemólisis, pero pierdo los beneficios del vaso. Bueno, eso se sopesa, ¿no? Eso se puede sopesar. Bien, asumo que tú verás eventualmente en tus cursos o has visto esta enfermedad clásica de los libros, pero que yo pues personalmente nunca la he visto, que es la esferocitosis hereditaria, una enfermedad eh, autosómica dominante en la cual la membrana del eritrocito es anormal. Entonces, el eritrocito con esa membrana normal no se puede deformar adecuadamente y entonces cuando él llega al vaso, él se atasca en el vaso y es destruido en el vaso. Eso lo llaman secuestro esplénico, ¿ok? Entonces, con estos esferocitos que se atascan en el vaso, entonces va a ocurrir este fenómeno que ya vimos nosotros acá, ¿ok? Se atasca todo en el vaso y el vaso comienza a destruir esferocitos que da miedo y obviamente el paciente va a quedar anémico, hiperbilirrubinémico y también ictérico, ¿ok? Porque su membrana es anormal y reitero, no le permite pasar adecuadamente a través de los capilares más pequeñitos. Nunca lo he visto porque es rarísimo esto. Tiene que haber una mutación que altera la proteína banda 3, la anquirina o también la espectrina. La cosa es que la membrana del eritrocito va a ser anormal y reitero, no le va a permitir la flexibilidad necesaria que él requiere para pasar a través de los capilares más chiquititos. Bueno, paciente está anémico, está ictérico, está con esplenomegalia, y tú dices, Chuzo, pero y le hiciste una electroforesia de proteína y el paciente no es falsémico. ¿Qué otras causas de hemólisis hay? Bueno, hay que verlo, ¿no? Hay que hacer un frote de sangre periférica. Y tú lo que tienes aquí son estos eritrocitos redondos, grandototes, son los famosos esferocitos, con un centro más pálido, ¿no? Famosos esferocitos. Bien, estos muchachos, estos sujetos, tienen una membrana plasmática más débil, más frágil. Eso es lo que le llaman fragilidad osmótica, que asumo que usted habrá esto, conocido ese concepto en tu curso de fisiología. Por ejemplo, tú sabes que en nuestro cuerpo las concentraciones en el medio intracelular y el medio extracelular, vamos a ver en la sangre, o sea que sería la concentración dentro del eritrocito y en la sangre es la misma, ¿ok? De manera que no va a haber traspaso de fluidos entre compartimientos. Ahora, si tú me agarras a mí y por así decirlo, me metes una solución de agua destilada, el agua destilada va a hacer que se diluya la sangre. La sangre va a quedar hipoosmolar. Y para regresar a la sangre a su normalidad, tú no puedes echarle, por ejemplo, más sodio. O sea, no funciona así. Recuerda que el sodio no es lo que se mueve entre el eritrocito y la sangre y viceversa. No, no funciona así, repito, es una máxima de la clase de líquidos electrolitos. Lo que se mueve entre compartimentos es el agua. Bueno, si me pasa a mí, entonces quedó toda mi sangre diluida por esa agua diluida, perdón, por esa agua destilada. Entonces, yo voy a agarrar el agua de mi sangre que está en exceso y la voy a meter adentro de mi eritrocito. ¿Ok? De esa manera le quito el exceso de agua destilada a la sangre y ya se restablece la debida concentración. A todo esto mi eritrocito va a quedar inflado, ¿ok?
el eritrocito se va a hinchar. Digo, eventualmente yo con mi balance de líquidos, porque mi corazón y mis riñones funcionan bien y tengo buena ingesta oral, eventualmente yo regresaré a mi equilibrio y mi homeostasis de líquidos y sodio. Pero este paciente con fragilidad osmótica, estos eritrocitos, se llenan ellos un poquito de agua y ¡bluf! Se rompen, ¿ok? Se lisan. Entonces, eso va a aumentar este fenómeno de hemólisis. Le llenas un poquito de agua al eritrocito y el crácata se rompe. Y entonces eso va a producir una hemólisis mucho más acelerada. Como hay hemólisis porque está destruyendo eritrocito que da miedo, va a haber entonces aumento de los reticulocitos en sangre periférica. Te va a estar obviamente anémico, obviamente con esplenomegalia, producto de un vaso hiperfuncional, y también puedes tener piedras en la vesícula secundarias a ese exceso de bilirrubinas. Supuestamente puedes tener crisis aplásicas. Crisis aplásicas es que la médula ósea deja de funcionar, no produce rojos, no produce glóbulos blancos, tampoco megacarocitos, teóricamente por infección de este parvovirus, pero bueno, eso es lo que dice el libro, pues sinceramente a mí no me consta. Lo dejo ahí para que tú, pues, aunque sepas que existe ese concepto crisis aplásica. Bien, esto es 100% tema de mutación, es hereditario. Por lo tanto, el paciente no se puede curar, ¿okay? No podemos corregir esos genes defectuosos. Varias opciones, ¿no? Corregir, compensar la anemia, pero ¿quién está provocando a mí la destrucción? El vaso. El vaso, lamentablemente, aquí es el problema. Teóricamente, si yo le quito el vaso al paciente, entonces, pues se acaba esta destrucción de eritrocitos. Y a veces eso es lo que se puede hacer, ¿no? La esplenectomía debe corregir la anemia, pero pierdo, por ejemplo, la capacidad de opsonización del vaso y puede que yo sea más propenso a ciertas infecciones por bacterias encapsuladas. Ganas una cosa, pero pierdes otras. Aquí todo esto es tomando decisiones. Bien, con el tema que nos dijo Brian en antes, ya que él introdujo el tema, pues, y no lo veo mal, vamos a hablar entonces de la anemia falciforme, que es la hemoglobinopatía por excelencia. En esta, la hemoglobina es anormal debido a mutaciones que se heredan. Esas mutaciones llevan a que el paciente tenga una hemoglobina que no es normal, que es hemoglobina S. ¿Okay? S es de sickle, ¿okay? Por eso se llaman también sickle cell anemia. Ves aquí este frotis acá, ves que hay mucho espacio blanco. ¿Okay? Cuando tienes mucho espacio blanco en el frotis es porque el paciente tiene poquito eritrocito y ves entonces estos eritrocitos alargaditos, parece como unos guineos, parece un sickle. Busca en internet qué es sickle y vas a ver. Entonces, esos son los eritrocitos falciformes, tienen un nombre más gallo que le llaman a veces drepanocitos. Hay muchos más eritrocitos falciformes. Bien, dice la leyenda, dice la historia de la medicina, para que usted pues correlacione con sus cursos adquiridos hasta este punto en su curso de parasitología. De forma resumida, para que el Plasmodium complete su ciclo de vida, él necesita esto, infestar los eritrocitos. ¿Ok? Por eso es que el paciente con malaria va a estar anémico. Bueno, teóricamente en los sitios donde hay mucha malaria, como en sitios de África, entonces hay mucha anemia falciforme. ¿Por qué? Porque el Plasmodium no puede completar su ciclo de vida dentro de los eritrocitos falciformes. Por lo tanto, repito, dice la leyenda que teóricamente la anemia falciforme es un tipo de adaptación para protegernos de esto, la infestación por estos parásitos que producen la malaria. Eso es lo que dice la leyenda, pues yo no te puedo decir a ciencia cierta si eso es cierto o no, te va a tocar a ti leerlo, o pregúntaselo a Daisy si quieres, ¿no? Pues eso yo lo que he leído y pues me parece que tiene algo de sentido y de fundamento pues científico. En este caso le preguntas entonces a la gente, pues, ¿qué tú prefieres? ¿Malaria o anemia falciforme? ¿Cuál es menos peor? Sepa Dios, ¿no? Habiendo dicho eso, la anemia falciforme suele ser más común en las personas de raza negra.
También eso está demostrado. Bien, tú sabes de tu curso de bioquímica que la hemoglobina está constituida por dos pares de cadenas similares, dos alfa, dos beta, o sea que es un tetrámero. Un adulto normal sano debe tener predominio de una hemoglobina A, perfectamente normal. Pero en el paciente falsémico ocurre esta tonterita que tú ves aquí. Aquí está, ¿ves? Cambia por aquí un simple nucleótido, ¿ok? Una tiamina por una adenina, y entonces va a codificar en este codón un uracilo, ¿ok? Y eso va a dar como resultado que nosotros tengamos, en vez de un glutamato acá, tengamos una valina, ¿ok? Un simple cambio de un nucleótido va a llevar a que codifiquemos esta valina anormal. Y esta mutación es lo que va a llevar entonces a a que se fabrique esa hemoglobina S, que es la que lleva entonces eventualmente a la formación de estos eritrocitos falciformes. Eso es lo que ocurre en el paciente que tiene la enfermedad, ¿ok? El portador, solo la mitad de la anemia es reemplazada y pues el portador suele ser asintomático. Bien, entonces toda esta tonterita, o sea, cambias un simple nucleótido por otro, y generas todo este caos. Bien, el problema del paciente falsémico es que cuando el tipo sufre algún tipo de estrés metabólico, se resfría, otra que es diabético y se descompensa, entonces ese estrés metabólico lleva a que él se desoxigene y cuando él se desoxigena, los eritrocitos adquieren la morfología esta falciforme. Y entonces vienen los síntomas que vamos a ver ahorita relacionados con este paciente, pues, falsémico. Mira acá, ¿no? ¿Ves este frotis? Y ves que, uff, tienes un montón de espacio blanco. O sea, tienes poquitos eritrocitos. Y ves en el fondo acompañado esto de los clásicos eritrocitos falciformes, que pues acá son mucho más evidentes. Hay otras cosas en el fondo, tipo anisocitosis, poiquilocitosis, celoastargetoides, pero eso yo lo voy a dejar para que usted lo estudie con más detalle en su curso de hematología. Yo nomás voy a hablar hoy, ahorita de tus eritrocitos falciformes. Como dijo Brian, ¿no? Normalmente, así tengas poquitos eritrocitos, ellos tienen que seguir circulando en la sangre. Los eritrocitos, aunque sean poquitos, no se atascan, ¿ok? No se quedan quietos. Si se quedan quietos, recuerda que esto sería un flujo sanguíneo anormal. Entonces, el paciente se desoxigena y sus eritrocitos ¡cluc! Adquieren esa morfología falciforme y entonces se atascan en los vasitos más chiquititos. ¿Ok? Generan un trombo aquí. Y eso eventualmente, aparte de atascarse, obstruyen el vaso sanguíneo y entonces el tejido que debía irrigar ese vaso se queda sin su aporte de sangre. De ahí es que vienen las famosas crisis vasooclusivas del paciente falciforme con eventual isquemia del tejido afectado. Ahorita vamos a mencionar algunas de estas. O sea que este paciente hay que hospitalizarlo porque hay que compensarle su enfermedad de base, porque si no, él no va a mejorar. Entonces, esto que está viendo aquí también ocurre en el vaso. Se van estos eritrocitos falciformes al vaso y allí se acumulan todos y son destruidos masivamente. Entonces que el paciente con anemia falciforme, cuando está descompensado, está amarillo, no está ictérico. ¿Ok? Entonces, ves aquí cómo se atascan todos los eritrocitos, no pueden pasar a través de el vaso sanguíneo, fue un tranque, si lo quieres ver así, pues en este caso un tranque sin solución. Cuando esto ocurre en el vaso, destruyes eritrocitos que da miedo y vas a estar el paciente hiperbilirrubinémico y con reticulocitosis, en un fenómeno bastante similar a lo que hemos descrito que ocurría en la esferocitosis hereditaria que vimos anteriormente. Entonces, también se obstruyen vasos que irrigan estructuras. Esos vasos obstruidos llevan a isquemia y crisis de dolor. El paciente falsémico tiene mucho dolor, sobre todo dolor articular, dolor en los huesos, porque ahí es que esto se afecta más esta irrigación. ¿Qué cosas llevan a que se desencadenen estos eventos? Alguna infección, el paciente está acidótico, está deshidratado,
estos eventos estresantes llevan a que el eritrocito se deforme con más facilidad. Entonces, estas crisis vasoclusivas obstruyen, por ejemplo, la irrigación que va a los huesos de las manos y los pies. Eso provoca mucho dolor. También se obstruye el flujo de los pulmones, lleva a ese síndrome torácico agudo. Y la causa más importante de muerte en falsémicos es que la obstrucción se da acá arriba, en un vaso del cerebro, y eso lleva a que el paciente sufra un SB de tipo isquémico. ¿Ok? Estas crisis vasoclusivas que obstruyen los vasos llevan a un montón de complicaciones que tú te puedes imaginar, muy correlacionado con el tema de la trombosis que nosotros vimos con anterioridad. Mira aquí, por ejemplo, este vaso sanguíneo y ves que está lleno periféricamente alrededor de un montón de eritrocitos falciformes, que eso es lo que ocurre en el vaso del paciente que tiene ese secuestro esplénico. ¿Okay? Si tú no haces nada, si el vaso sigue ahí, el paciente va a seguir destruyendo eritrocitos. Por eso es que una solución para esto es también la esplenomegalia, ¿no? Dame un segundito que ya voy. Están llamando por teléfono. Seguimos. A ver, ¿dónde quedé? ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé? Quieren agarrar unas cortinas ahí que hay que reparar. Acá. Entonces, pues, ves cómo está lleno ese vaso de eritrocitos falciformes, todos anormales. O sea, si tú no haces eso, si no haces algo, el vaso va a destruir todo eso, ¿ok? La famosa crisis aplásica, el vaso se come todos esos eritrocitos, el vaso va a estar funcionando en exceso y entonces pues funciona tanto que a veces está tan obstruido que puedan haber autoinfartos. En ese caso, probablemente ya sí lo mejor es la esplenectomía, ¿ok? También el falsémico, porque tienes un vaso que ya trabajó tanto que el vaso prácticamente se destruye solito de tanto trabajo. Irónicamente, paciente es víctima o es susceptible a infección por bacterias encapsuladas, porque recuerda que en el vaso esas bacterias encapsuladas son opsonizadas para que se haga de forma más, ay Dios mío, se haga de forma más fácil la fagocitosis. Bueno, según el libro, 50% de los pacientes viven hasta los 50 años. Bueno, eso no tampoco es que es una regla de oro, pues eso, el resultado, la consecuencia va a variar de paciente en paciente. ¿Para qué quieres salir solo? No hay que tener una gente a trabajar. Allá es la vida, loco. Te voy a vigilar de acá. Bien, una que nada más voy a mencionar yo, pues porque realmente, repito, esta sí es full de su curso de inmunología, son las anemias inmunohemolíticas. En esta, pues, los autoanticuerpos se adhieren a la pared, o mejor dicho, a la membrana celular del eritrocito, y ahí entonces van a provocar hemólisis. Hay que ver si eso es por medicamentos, por químicos o por un proceso inmune de base. Por ejemplo, el lupus se asocia mucho con eso. Esto evalúa con esta prueba de cum directa, el fundamento, etcétera. Reitero, eso es más de su curso de inmunología. Bien,
Ya mencioné algo de la malaria anteriormente. Deme un segundo, creo que me está el gato ese que, pues, Dios mío.